Bienvenidos al canal Historia Wars. Hoy, nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para descubrir los 5 imperios más poderosos de la historia. Estos imperios no solo dominaron grandes extensiones de territorio, sino que también dejaron una huella profunda en la cultura, la política y la sociedad a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad hasta la era moderna, cada uno de estos imperios definió su época y sigue siendo relevante hoy en día. Prepárate para explorar cómo estos gigantes surgieron, se expandieron y, en algunos casos, cómo cayeron. Vamos a sumergirnos en la historia y a descubrir estos imperios legendarios. Número 1. El Imperio Romano. Comenzamos con el Imperio Romano, uno de los imperios más icónicos y duraderos de la historia. Fundado en el 27 a.C. por Augusto, el primer emperador, el Imperio Romano llegó a su apogeo bajo el mandato de Trajano en el 117 después de Cristo, cuando controlaba vastos territorios que se extendían desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur, y desde la península ibérica en el oeste hasta Mesopotamia en el este. Orígenes y expansión. Roma comenzó como una pequeña ciudad-estado en el siglo VIII AC, pero a través de la conquista y la diplomacia, se expandió primero por toda Italia y luego por todo el Mediterráneo. Los romanos fueron maestros de la guerra, pero también expertos en incorporar a las culturas conquistadas, lo que les permitió mantener un control duradero sobre su vasto imperio. Logros y cultura. El Imperio Romano nos dejó un legado impresionante: el derecho romano, la arquitectura monumental como el Coliseo y el Panteón, y una red de carreteras que conectaba todo el imperio. Además, Roma fue un crisol de culturas donde las ideas de Grecia, Egipto y otras civilizaciones fueron asimiladas y difundidas. Decadencia y caída. El Imperio Romano comenzó a declinar en el siglo III DC, debido a problemas internos, invasiones bárbaras y divisiones políticas. En el 395 después de Cristo, el imperio se dividió en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El primero cayó en 476 después de Cristo, marcando el fin de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media en Europa. Sin embargo, el Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente, continuó hasta 1453, cuando cayó ante los otomanos. Número 2. El Imperio Mongol. Nuestro siguiente imperio es el Imperio Mongol, el imperio terrestre más grande de la historia. Fundado por Gengis Khan en 1206, el Imperio Mongol se extendió rápidamente a través de Asia, desde la península coreana hasta Europa del Este, y desde Siberia hasta el sudeste asiático. A su altura en el siglo XIII, controlaba más de 33 millones de kilómetros cuadrados, casi una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo. Gengis Khan y la conquista. Gengis Khan, nacido como Temujin en 1162, unió a las tribus mongolas bajo su liderazgo y comenzó una serie de campañas militares que devastaron a sus enemigos. Utilizando tácticas militares innovadoras, como la movilidad de sus arqueros a caballo y la diplomacia despiadada, los mongoles conquistaron rápidamente vastos territorios. Administración y comercio. A pesar de su reputación como guerreros implacables, los mongoles también fueron administradores hábiles. Bajo el reinado de Gengis Khan y sus sucesores, el imperio mongol fomentó el comercio y la comunicación a través de la ruta de la seda, lo que permitió el intercambio cultural y económico entre Oriente y Occidente. Fragmentación y caída. Después de la muerte de Gengis Khan en 1227, el imperio fue dividido entre sus hijos y nietos, lo que eventualmente llevó a su fragmentación en varios kanatos. El más notable de estos fue el Imperio Yuan en China, fundado por Kublai Khan en 1271, que cayó en 1368 ante la dinastía Ming. A pesar de su caída, el legado del Imperio Mongol perdura en la historia de Yurache. Número 3. El Imperio Otomano. El tercer imperio en nuestra lista es el Imperio Otomano, que duró más de 600 años, desde su fundación en 1299 hasta su disolución en 1922. En su apogeo, bajo el sultán Suleimán el Magnífico en el siglo XVI, el Imperio Otomano abarcaba el sudeste de Europa, Asia Occidental y el norte de África. Fundación y expansión. El Imperio Otomano fue fundado por Osmani, un líder tribal turco, en la Anatolia Occidental. Los otomanos comenzaron su expansión en el siglo XIV, capturando la capital bizantina de Constantinopla en 1453 bajo el liderazgo de Mehmed II, un evento que marcó el fin del Imperio bizantino y el comienzo de una nueva era en la historia del Mediterráneo. Cultura y administración. El Imperio Otomano fue un crisol de culturas, religiones y etnias.
A través de un sistema de gobierno eficiente conocido como Emiyet, permitieron a diversas comunidades religiosas gobernarse a sí mismas, lo que facilitó la estabilidad del imperio. Además, los otomanos hicieron contribuciones significativas a la arquitectura, la ciencia y las artes, especialmente durante el reinado de Suleimán el Magnífico. Declive y disolución. El Imperio Otomano comenzó a declinar en el siglo XVII debido a la corrupción, las derrotas militares y el auge de las potencias europeas. Después de siglos de declive, el imperio fue finalmente disuelto tras la Primera Guerra Mundial, dando lugar a la República de Turquía en 1923, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. Número 4. El Imperio Británico. El cuarto imperio que abordaremos es el Imperio Británico, sobre el cual se decía que el sol nunca se ponía. Este imperio se convirtió en el más grande en la historia en términos de territorio, alcanzando su apogeo en el siglo XIX, cuando controlaba aproximadamente una cuarta parte del mundo. Expansión y dominio. El Imperio Británico comenzó en el siglo XVI, con las exploraciones y colonizaciones de América del Norte y el Caribe. A medida que la Marina Real se fortaleció, Gran Bretaña comenzó a establecer colonias en África, Asia y el Pacífico. La Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII, impulsó aún más su expansión global. Cultura e influencia global. El impacto del Imperio Británico fue profundo y duradero. El idioma inglés, las leyes, las instituciones políticas y los valores británicos se difundieron por todo el mundo. Londres se convirtió en el centro financiero del mundo, y el comercio global fue dominado por la Marina Real y las compañías británicas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales. Descolonización y legado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el imperio comenzó a desmoronarse, y muchas colonias obtuvieron su independencia, comenzando con la India en 1947. Sin embargo, el legado del Imperio Británico sigue vivo en la Commonwealth, una asociación de naciones que compartieron lazos coloniales con Gran Bretaña. Número 5. El Imperio Chino. Finalmente, llegamos al Imperio Chino, uno de los imperios más antiguos y duraderos de la historia. Durante milenios, China fue una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, con una cultura y una historia que influyeron profundamente en Asia y más allá. Dinastías y consolidación. El primer unificador de China fue Qin Shi Huang, quien en 221 a.C. estableció la dinastía Qin y creó el primer imperio chino. A partir de entonces, China fue gobernada por una serie de dinastías, cada una de las cuales dejó su propia marca en la historia. La dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, expandió enormemente el territorio y la influencia cultural de China, estableciendo la ruta de la seda y promoviendo el confucianismo como la base del gobierno. Edad de oro y expansión. Bajo la dinastía Tang, 618 a 907, y la dinastía Song, 960 a 1279, China experimentó una edad de oro de prosperidad económica, avances tecnológicos y florecimiento cultural. La Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida, y la invención de la pólvora y la imprenta son solo algunos ejemplos de los logros que definieron a estas dinastías. La expansión de la ruta de la seda durante la dinastía Han conectó a China con el mundo occidental, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. La dinastía Ming y la exploración. Después de la caída de la dinastía Yuan, que había sido establecida por los mongoles, la dinastía Ming, 1368 a 1644, restauró el control chino sobre el territorio y consolidó el poder imperial. Durante este periodo, China experimentó un resurgimiento cultural y económico. Uno de los episodios más notables fue la serie de expediciones marítimas lideradas por el almirante Zheng entre 1405 y 1433. Estas expediciones llevaron a la flota china a través del Océano Índico, llegando hasta las costas de África Oriental, estableciendo la presencia china en el comercio marítimo internacional. La última gran dinastía, Qing. El último gran imperio chino fue la dinastía Qing, 1644 a 1912, que fue fundada por los manchúes. Durante su apogeo, la dinastía Qing gobernó el territorio más grande de la historia de China, extendiéndose por toda la región de Asia Oriental y Central. Bajo los Qing, China experimentó un crecimiento significativo en población y economía. Sin embargo, a partir del siglo XIX, el imperio comenzó a enfrentar desafíos tanto internos como externos, incluidos conflictos como las guerras del opio, la rebelión Taiping y la presión imperialista de potencias extranjeras.
Declive y fin del imperio. A medida que las tensiones internas y las presiones externas aumentaron, la dinastía Qin comenzó a desmoronarse. La revolución de Sinai en 1911 marcó el fin de más de 2000 años de gobierno imperial en China y llevó a la fundación de la República de China en 1912. Sin embargo, el legado del Imperio Chino continúa en la influencia cultural, filosófica y política que ha perdurado hasta nuestros días, no solo en China, sino en toda Asia y en el mundo. Conclusión, resumen y reflexión final. A lo largo de la historia, estos 5 imperios se destacaron no solo por su vasto poder y territorio, sino también por su impacto duradero en la civilización humana. Desde la ingeniería avanzada y las leyes del Imperio Romano, pasando por las vastas conquistas de los mongoles, hasta la expansión cultural y comercial del Imperio Británico y la sofisticada civilización del Imperio Chino, cada uno de estos imperios dejó un legado que sigue influyendo en el mundo moderno. Al estudiar estos imperios, no solo entendemos mejor nuestro pasado, sino que también obtenemos valiosas lecciones sobre el poder, la cultura y la civilización que pueden guiarnos hacia el futuro. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por los 5 imperios más poderosos de la historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el tiempo y que hayan aprendido algo nuevo sobre cómo estos imperios han moldeado el mundo en que vivimos hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre qué otros temas históricos les gustaría que cubriéramos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.